Amen. So yesterday we considered the Battle of Ipsus, Ayer consideramos la batalla de Ipso and we were considering it as typifying the 2016 election. y la estuvimos considerando como tipificando las batallas de las elecciones del 2016. I didn't write these histories, God did. No fui yo quien escribió esas historias, fue Dios. And I find it as amazing as I hope you do. Y era increíble. Y espero que también lo sea para Back ustedes. and look at a battle that was fought 2,000 years ago. Para mirar una batalla que se peleó hace más de 2500 años. That when it's broken down can explain to us the 2016 election. Y cuando ella es estudiada de manera profunda, escudriñada, ilustra las elecciones del 2016. It's a complicated and controversial American election cycle. Una muy controversial y complicada elección en los Estados Unidos. Controversial and complicated. All explained by a battle fought over 2,000 years ago. Todo eso explicado a través de una batalla ocurrida hace más de 2000 años. And I find when it's broken down, it's something beautiful. Y encuentro que cada vez que como se escudriña bien esa batalla, es algo hermoso. So if we consider this battle, Al considerar esta batalla, there's two sides. tenemos dos lados. You have Antigonus Tenemos Antígono and Demetrius, y Demetrio. and they're fighting three allies. Y ellos están peleando contra 3 aliados To control them, para que los controlen. dominate them. When we considered Antigonus, Y cuando consideramos a Antígono, what did we understand his name to mean? ¿qué habíamos entendido que significaba su nombre? Brother Ethan, what did the name Antigonus mean? Hermano, ¿qué significa el nombre Antígono? If someone can shout it out if you don't know the answer. Cualquiera lo puede también decir. What does it mean? A little bit more than that. Era un poquito más que la palabra ancestro. Igual que el Like ancestro, the ancestor. o como el There's two ancestro. words. Hay 2 palabras en el nombre de Anti. Antígono, que significa anti, Gonus. And that Y gonos. means like y anti, que significa como, or a comparison to o comparado con the ancestor. el ancestro. When we consider Greece, Cuando consideramos a Grecia, who is the ancestor? ¿quién es el ancestro? Alexander the Great. Alejandro el Grande sería el ancestro de Antígono. So you have here the fall of Greece. Así que tenemos aquí la caída de Grecia. It's falling apart. Ella se está derrumbando. But you have Antigonus and Alexander, Pero al mismo tiempo podemos ver a Antígono y Alejandro, showing the beginning and the end of that empire. que muestran el comienzo y el final de ese imperio. And Antigonus represents Alexander. Y Antígono representa a Alejandro. He is in a sense the same person, En esencia, él es la misma persona, doing the same work. haciendo la misma obra. I would suggest that's one of the reasons that Daniel can go from 1 to 4, Y esa es para mí una de las razones principales por las cuales Daniel puede ir del 1 a 4. because Alexander's work is continued by Antigonus. Porque la obra de Alejandro es continuada por Antígono. And it's when Antigonus is killed that work ends. Y es cuando Antígono es asesinado que esa obra termina.
constructing and uniting one empire. Esa obra de construir y unir ese gran imperio. So I don't want us to miss the point. Así que yo no quiero que perdamos este punto. What was Antigonus doing to Alexander's empire? ¿Qué estaba haciendo Antígono con el imperio de Alejandro? Brother Philip. Hermano Felipe. Intentando reconstruirlo. Brother Philip? Reorganize and reconstruct. Reorganizar y reconstruir. So Alexander's work Así que la obra de Alejandro was to try and unite this huge empire. era tratar de unir a este inmenso imperio. Antigonus is doing the same thing, Y Antígono está haciendo lo mismo. uniting this empire. Él está uniendo esos imperios. Even historians recognize that they were doing the same work. Incluso los historiadores reconocen que ellos estaban haciendo la misma obra. And once Antigonus is killed, they mark that the end of that empire in a sense. Y una vez que Antígono es asesinado, ellos marcan ahí como el final de esa era. And who did we say Antigonus represented? ¿Y a quién habíamos dicho que representaba a Antígono? Sister Annabeth. Hermana Annabeth. Hillary. A Hillary So Clinton. who was making America great again? Así Or que, making it great? ¿quién estaba haciendo América grande? Clinton. Era ella la que lo iba a hacer. Now we have this story of an empire. Ahora tenemos la historia pues de un imperio And you can mark it as an alpha and an omega. y podemos marcar esa historia como teniendo un alfa y un omega. Whatever made America great in the first place, Quien sea que haya hecho América grande al principio, whatever was happening in that early history, que sea cualquier cosa que estuviese ocurriendo en esa historia inicial estadounidense, is the work that Obama and Hillary were doing era la obra que Obama y Hillary estaban haciendo in uniting that empire. al unir ese imperio. So we have an alpha Así que tenemos un alfa and an omega. y un omega. We could say one is Alexander Podemos decir que uno es Alejandro and one is Antigonus. y el otro es Antígono. If you wanted to stick to people, Y si tú quieres apegarse a las you would personas, say one is George Washington podríamos decir entonces que esto es George Washington and one is Clinton. y el otro sería Clinton, Hillary Clinton. And that work goes on for a couple of hundred years. Y esa obra continuó por unos 200 años de historia. Antigonus, Antígono for over 80 years, undefeated. tenía como 80 años ya en esa batalla y era invicto, estaba And he invicto. faces his last battle, Y cuando enfrentó su última batalla, and they're fighting three allies: estaban peleando contra 3 aliados, Seleucus, Seleuco, Ptolemy, Ptolomeo and Cassander. y Casandro. Sorry, not Ptolemy, Lysimachus. Perdón, no Ptolomeo, Ptolemy did not turn up to that Lisímaco. battle. Ptolomeo no apareció en esa batalla. Seleucus, Lysimachus, and Cassander. Seleuco, Lisímaco y Casandro. Both of these men with separate armies Y estos dos hombres tenían ejércitos separados. Tenían ejércitos separados y estaban peleando contra estos 3 aliados. Demetrius has an ally or a general working for him. Pero Demetrio tenía un aliado, un general que trabajaba para él. And who was that? ¿Quién era él? Pyrrhus. Era Pirro. He's supported in his work by the king of the south. Entonces él es apoyado en esa obra por el rey del sur. So when we come to the 2016 election, Así que cuando llegamos a las elecciones del 2016, what are these two people trying to win? ¿qué es lo que estas dos personas están tratando de ganar? Or take over or control? ¿O qué es lo que están intentando conquistar o controlar? What are those two people trying to take over? ¿Qué es lo que ellos dos están tratando de conquistar?
Because Hillary isn't trying to control Trump's life. No es que Hillary está queriendo No es que Hillary está queriendo controlar la vida de Trump. la que o qué. Not Trump. Ella no quiere a Trump. Ella quiere tener los tres poderes. She wants this. Ella quiere esto. She doesn't want to take Trump down or control his life. Ella no quiere destruir y controlar la vida de Trump. They're not fighting over each other's property. Ellos no están peleando contra las propiedades del uno y del otro. Terreno ou a propriedade de do outro. She doesn't want to take Trump Tower from him. Ella no quiere quitarle las torres Trump. In this battle, they both want the same thing. En esta batalla los dos están buscando la misma Not cosa. him, but Seleucus, Não ele, No él, pero the Seleuco. executive branch. Ellos querían el poder ejecutivo. In that side, from that angle, they're actually in unison. Y desde ese ángulo, desde esa perspectiva, ellos están en Does son everyone unísonos. follow that? Todos consiguen ver eso. No. Who said that? Daniel. So, when you come to 2016, Cuando nosotros vamos al 2016, Trump has all of these business interests. Trump tiene todos estos intereses de negocios. He has Trump Tower, Tiene la Torre Trump, Mar-a-Lago, Mar-a-Lago, all of this money. todo ese dinero. Is that what Hillary is trying to take? ¿Será que eso es lo que Hillary está tratando de tomar? So she's not trying to take over his life. Así que ella no está intentando tomar, conquistar la vida y las cosas que él tiene. He's not trying to take from her belongings and her land. Y él tampoco está tratando de tomar de ella las cosas que le pertenecen, su vida o What do they both etcétera. want? ¿Qué es lo que ellos quieren? Because Antigonus is not wanting what Demetrius has. Porque Antígono no quiere lo que Demetrio quiere. é aquilo que Demétrio tem. Demetrius has land that does not belong to his father. Demetrio tiene una tierra que no le pertenece a su papá. He has his own navy Él tiene su propia base and his own cities. marina. Antigonus Él tiene su- doesn't want to take Demetrius' cities away from him. Demetrio tiene su propia ciudad y Antígono, su papá, no quiere tomar nada de lo que le And pertenece a él. Demetrius isn't trying to take Antigonus' land. Y Demetrio no está tratando de tomar la tierra que le In that pertenece a sense, Antígono. they're not fighting each other. Entonces, en ese ángulo, ellos no están peleando el uno contra el otro. They both want this. Ellos ambos quieren eso. They both want Seleucus, Lysimachus, and Cassander. Los dos quieren a Seleuco, Lisímaco y Casandro. It's not their own belongings, it's something they're both striving for. No es algo, no son las pertenencias de ellos, sino están peleando por una cosa en común. Querendo, eles querem conquistar. And Microphone. could you ask what would that be? Just ask that. What this is? Yeah. ¿Qué es eso? When it comes to 2016, Cuando vamos al 2016, 16, what are they fighting for? ellos están peleando por qué cosa? Power, influence, poder, And what Por do you poder, call that influencia. power? ¿Cómo llamarías ese poder? presidency, king, The La presidency. presidencia, It's also known as the executive branch, que es también conocido como la rama ejecutiva. but that's only one branch. How many are there? Porque eso es solamente una rama. ¿Cuántas son? 3. Son tres. So there's 3 branches of the US government, Así que el gobierno de los Estados Unidos está dividido en tres poderes. no governo americano. and that's what they're wanting to control. Y eso es lo que ellos quieren And World controlar. War II explains that in more detail. Y en la Segunda Guerra Mundial se explica esto en más Because in World detalle. War II you have 3 allies, Porque en la Segunda Guerra Mundial también tenemos tres aliados. and when Hitler begins World War II, what does he take? Y cuando Hitler comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿qué conquista? How many allies? ¿Cuántos aliados él conquista? oh, Hitler, Russia. When he begins World War II, Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, he's beginning war on the Western Front, él comienza la guerra con el frente occidental Okay, okay. and there's 3 allies. y hay tres aliados. How many does he take? ¿Cuántos de ellos él toma? Just Poland. Just Poland. Solamente Polonia. So the beginning of World War II,
you can Así see que- just one is taken. Así que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial hay solamente uno que es tomado. Because war was different 2,000 years ago compared to 100 years ago. Porque las guerras son diferentes Different. cuando las comparamos con las como eran hace 2000 años y las que So vienen what después. might be a battle back in history Así que lo que en la historia antigua, lo que se ve como una batalla, in our history can turn into trench warfare. en nuestra historia puede convertirse en modos de batalha. un mollo de guerra, Trincheiras. Trincheiras. de trincheras, Trincheiras, un modo de And you batalla de don't see one trincheras. battle, o que está acontecendo aqui. Toma conta. Pode não. Obrigado. you don't see one battle. Así que ustedes no ven una sola You batalla. then see an invasion that lasts years. Você vê Tú ves una invasión que dura años, Brother Philip. hermano Felipe. We can identify the other three, like which one is the legislature and other is the judiciary. Like we have these characteristics that we can identify. como identificar ¿Cómo identificar quem é quem. quién es quién? Según los reyes y los tres poderes del gobierno. Without proving it, I'm suggesting Seleucus is the executive. Sem provar Sin probarlo, que esse yo voy a sugerir que Seleuco es el Whether poder you could ejecutivo. tie legislative and judicial to these two, se você pode Si pudieses comparar a el- o ramo judicial la rama I'm judicial not sure. outro legislativo y la legislativa con otros de los I'm dos, not sure how you would choose which represents. no estoy muy segura cómo escogemos los otros dos ramos del gobierno que quedan con esos dos reyes. Pero creo que también se puede. So when it comes to 2016, Así que cuando vamos al 2016, what is Trump running on? ¿qué es lo que él está tratando de conseguir qué? conquistar o quê? Está se candidatando sobre quê? What is his attack against Hillary, Sister Louisa? ¿Cuáles son los ataques de Trump contra Hillary? What is his problem with Hillary? ¿Cuál es el problema que Trump tiene con Hillary? So when he attacks her, Cuando él la atacaba a ella, his number one attack el ataque contra ella, que is saying that su she's favorito, like Obama, era que él decía que ella era como Obama, or the establishment, or the swamp. o que ella era la clase establecida, ella era el pantano. And he turns those into dirty words. Y él convierte eso, esa palabra se convierta en algo sucio. If we can try and erase all of that brainwashing from our mind, Si intentásemos borrar todo ese lavado mental de nuestra is mente, she the establishment? ¿será que ella es la clase establecida? ¿A qué te refieres con la clase establecida, el establishment? It's probably become a political word Creo que debe ser entonces una palabra that's been política taken from its context. que ha sido sacada de su contexto. When they say establishment, Cuando él se refería a la clase establecida, they're talking about that continuing ruling class. ellos se refieren a esa clase que siempre está comandando el gobierno What continuamente. Trump is saying is we need to overthrow them. Y lo que Trump está diciendo, nosotros tenemos que derrocar a esa gente. And he calls that ruling class the swamp. Y él luego llama a esa clase establecida el pantano. So what I'm saying is there's an element of truth to that. Así que lo que yo quiero decir es que hay un elemento de verdad en ese ataque. But he brainwashed people into thinking that that was something negative. Pero él le lavó el cerebro a las personas haciéndoles creer que eso es algo negativo. Para que eles cresçam, seria alguma Because she is Antigonus. Porque ella es Antígono. Stands for what Washington stood for. Y ella peleaba por lo mismo que Washington peleaba. Washington estava defendendo. And what the people who wrote the Constitution stood for. Y ella se mantenía firme por aquello que también los que escribieron la Constitución So we can do it in lo Alpha hicieron. and Omega.
por lo que podemos hacer un alfa y omega, Alfa e Ômega. the beginning and the end of this empire. el comienzo y el final de este imperio. And when she's defeated, Y cuando ella fue vencida, we can understand that there is no opportunity, no chance podemos entender de que no hay oportunidad, no hay chance Cidade não existe nenhuma chance. to ever unite it again. para unir a ese imperio otra vez. Se unindo de novo. So going into this battle, Así que volviendo a esta batalla, Antigonus had one eye. Antígonos tenía un ojo. So we considered also this symbology. Así que nosotros también consideramos esa simbología. I'm saying that the two horns Y estoy diciendo de que los dos cuernos are here represented by two eyes. aquí están representados por los dos ojos. And prior to this battle, what happened? Y antes de esta batalla, ¿qué ocurre? In a battle long ago, Uma batalha En una batalla que ocurre un poco después. Sister Thais, Poco después de que él nació y mucho antes de la batalla de Ipso, hermana Thais. Él pierde un ojo. so he's blinded. então ele é cego. Así que él quedó ciego de un ojo, And what does o that tuerto. tell you? ¿Y eso qué nos podría enseñar? Starts off with two, Él comienza con dos, loses one. pierde uno y se quiebra un Horn, cuerno. which horn was that? ¿Y qué cuerno es ese que se quebró? El protestantismo. So he goes into this battle with one eye. Así que él va a esa batalla de Ipso con un ojo. And if the Protestant horn is broken, Y si el cuerno protestante estaba roto, what does his other eye represent? ¿qué representa el otro ojo? El So the republicanismo. Republican horn. Así que es el cuerno So when republicano. Hillary Clinton is defeated, Así que cuando Hillary Clinton fue vencida, you can identify that the Republican horn is broken. ustedes pueden identificar de que el cuerno republicano fue quebrado. And you know once that is broken, it cannot be taped back up together again. Y ustedes saben que cuando ese cuerno es quebrado ya no puede ser restaurado nunca más. Colocado de volta, ele pode ser, será, consertado com cola, com fita. I would suggest another evidence that we are in the history of the last president. Y aquí voy a sugerir de que por esa razón estamos en la historia, más evidencia que estamos en la historia del último presidente. Demetrius, Demetrio. what does he represent? ¿Qué representa él? Do you remember what his name means? ¿Ustedes recuerdan lo que su nombre significa? Cada nome dele. Colheita? Comes from the goddess Demeter. Viene del nombre de la diosa Demeter. And they would teach that when it came time for winter, Y ellos enseñaban que cuando se aproximaba el invierno, Demeter would go to visit the god Hades in hell. Demeter iba al infierno a visitar a un dios, el dios Hades. And the 6 months she was with him was when it was winter or cold. E os 6 Y por los 6 meses que ella pasaba ahí, And then era o tempo frio era el tiempo frío del she would invierno. come back in time for harvest. e era Así que ella siempre volvía en la época de la cosecha. o tempo da colheita. So she's known as the goddess of corn and harvest. Ella es conocida como la diosa del maíz y la cosecha. Do trigo e da colheita. Milho. What is harvest? Milio. Trigo. C-O-L-H-E-I-T-S. You mean corn like the yellow corn or the one used for bread? I would think for bread. Acho que é aquele para pão. If we were to take it back to the Greece. Trigo. So a couple of things we want to know. Un par de cosas más que quisiéramos conocer. First of all, that in 2016 the Republican horn was broken. Primero, que en el año 2016 el The cuerno Republican horn was broken. republicano fue vencido. O chifre republicano foi quebrado. Antigonus is killed, Antígono fue muerto, representing that
history of empire builders. representa esa historia de los constructores del imperio. daqueles que construíram um império. And Demetrius becomes king, Y Demetrio se convierte en rey, although he becomes king as a weak king. a menos que él se convierta en un rey muy flaco Three o are débil. still not his friends, Porque esos tres allí no son sus amigos, so he is weak. así que él es débil. I want to come to a couple of conclusions. Quisiera llegar a un par de conclusiones. Conclusões. First of all, whatever America was created to be, En primer punto, cualquiera que sea la razón por la cual América fue, consider it as an alpha and an omega. Estados Unidos surgió, lo podríamos considerar, Noted here we're going to mark Antigonus, lo podríamos considerar como alfa y omega y marcaríamos aquí a Antígono o a Clinton o a Obama. and what conclusion can we come to? ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Podemos chegar. What was Antigonus doing? O ¿Qué es lo que hacía Antígono? fazendo? Restoring, Estaba restaurando, healing, estaba sanando, building the empire. levantando el imperio, The same work as Washington construyendo el imperio, igual que Washington and Roosevelt and Abraham Lincoln. y Roosevelt o Abraham Lincoln. So this isn't a story where it becomes weak in that history. Así que esta no es una historia Não é uma história en que él se convierte en algo débil. That somehow Obama brought in more taxes não é No es que como que Obama mais impostos. puso muchos because we're getting impuestos taxed now to support the needy. y E agora como porque puso está sendo más impuestos para ayudar a los necesitados, para apoiar os necessitados. He's a communist and a socialist and he's destroying the horn of republicanism. entonces él es un comunista, socialista, que está quebrando el cuerno republicano. The other conclusion I want to make, La otra conclusión que yo quisiera and I hacer, don't want to go into the proofs, y no quisiera ir a las pruebas, Para provar but provas. I am saying quite strongly pero yo afirmo de manera fuerte that when we come to Raphia and Panion, de que cuando nosotros llegamos a Rafia y a Panion, there's going to be no huge change. no vamos a encontrar un cambio Which muy makes it grande, that much more important that we have the right perspective now. lo cual hace sumamente importante que desde hoy tengamos la perspectiva correcta. Nós temos a perspectiva correta agora. I'm going to say the same thing for Sunday law. Y yo voy a decir lo mismo con respecto a la ley dominical. So about this time in a study, Así que desde este punto en nuestros estudios we want to bring in her morality, queremos traer un poco la moralidad Moralidade dela. and we want to feel better about making this mistake y queremos sentirnos mejor acerca de estos errores, haber cometido el by error, questioning her morality or behavior cuestionando la moralidad o el comportamiento or strange beliefs. o ideas o creencias extrañas. And I think that's dangerous. I'm not willing to do that. Y yo encuentro eso peligroso y no quiero hacerlo, Because you could give me any US president. porque tú me podrás dar a cualquier presidente estadounidense For all the arguments we make against Clinton in this movement, y todos los argumentos que podamos colocar en contra de Hillary en este movimiento. I've yet to see anyone question George Bush Yo todavía espero que alguien cuestione a George Bush for going into a war for no reason that killed hundreds of thousands of people. por entrar en una guerra sin razones y donde se mataron a cientos a miles de personas. It suggests that's morally questionable. Y yo diría que eso es moralmente cuestionable. And you can... Junior. So we treat her in a different way and I don't know why that is. Y yo presiento que la tratamos de una manera diferente y no entiendo por Perhaps qué. it's where she came from. Tal vez es por la razón de dónde viene. Por causa do lugar da onde ela é. But we attack her in ways we do not attack other presidents. Pero la atacamos a ella en formas y maneras que a los demás presidentes no se les ataca. And the problem with doing that now Y el problema en hacer eso ahora is that you cannot go into prophecy and justify that. es que tú no puedes ir a la profecía y justificar esos ataques. The
Because these kings in that statue weren't that moral either. Porque los reyes en esa estatua tampoco eran gente moral. Morais. And we use that as a band-aid to cover our mistake. Y nosotros usamos eso como una curita o una banda para excusarnos. And I'm saying our mistake goes greater than not recognizing who would win 2016. Y yo creo que nuestro error fue más grande que solamente no haber podido identificar quién iba a ganar en 2016. Ia ganhar as eleições de 2016. Based on the idea that he's richer, therefore he should be president. Basado en solamente en la idea de que, bueno, como él era rico, entonces él era el de la profecía que tenía que ganar. Because this wasn't a choice between two bad options. Porque esto no era una opción entre unas elecciones entre dos opciones malas, Where we get to choose the richer one. donde teníamos que escoger al más rico. This makes us question how much we understand republicanism. Esto nos hace hacernos preguntas de cuánto es que realmente comprendemos qué es el republicanismo O quanto nós entendemos do republicanismo And what apostate Protestantism is trying to do. y qué es lo que el protestantismo apóstata está tratando de hacer. And now you have people in this movement Y ahora tienes personas en este movimiento saying that they agree with these studies, diciendo de que ellos concuerdan con estos estudios, but it's good that Trump won because Hillary Clinton was worse. pero es bueno que haya ganado Trump porque Hillary Clinton era peor And she would have brought around Sunday law faster. y ella hubiese traído la ley dominical todavía más rápido. o decreto musical de maneira mais rápida. My problem with that is rebellion to prophecy. Pero mi problema con eso es que eso es una rebelión en contra de la profecía. Rebelião contra a profecia. Because the person in alliance with the king of the south Porque A pessoa, la persona que se alió con el rey del sur a pessoa que está em aliança com o rei do sul is the only one on this board that represents harvest and the end of an empire. es el único en esa pizarra, que es el único que representa en esa pizarra la cosecha And de un then imperio. people want to spend the last 8 months of probation we have left Y entonces hay personas que quieren gastar los últimos 8 meses de gracia que nos queda meses de graça que temos restante, going through Hillary Clinton's emails yendo verificando los and trying to prove that she was a bad person, correos del email de Hillary para probar que ella también era mala, to justify our mistakes. para justificar nuestro error. And 5 years after our Sunday law, Y 5 5 years 5 years after that, after our Sunday law, y 5 años después de nuestra ley dominical, if we were hard up against Daniel 12:1, right almost to Daniel 12:1, se chegamos y si nosotros llegamos casi a Daniel 12:1 and we'd realized that we'd gone through the history of the Sunday law and the loud cry, y nos hemos dado cuenta de que estábamos viviendo la época de nuestra ley dominical y el cierre del tiempo de these gracia, mistakes, con este error, I think we should be going back and asking ourselves why we made them, not justifying them. eu acho y yo creo que deberíamos volver e ver y darnos cuenta por qué cometimos el error y no justificarlo. a justificar. I don't want to go in a direction opposed to these studies, Y yo no quiero llevar esto a una dirección opuesta a este but mensaje, I'm saying pero lo que yo estoy diciendo that the evidence for this conclusion only gets stronger and stronger. de que la evidencia para esta conclusión cada vez se hace más fuerte. Not everything has been presented yet. Todavía no todo ha sido presentado, Apresentado ainda. Not every evidence. no cada Toda evidencia, evidência foi apresentada. But it only adds weight and makes our mistake more serious. Mas pero solamente está añadiendo acrescenta peso a la mais evidencia y lo convierte todo en algo mucho torna peor. Essa evidência cada vez mais fiel. So we took a different perspective. Então, Así nós, que hemos visto pegamos esa perspectiva diferente. diferente. This is the history of Pyrrhus. Esta es la historia de Pirra. A história de Piro. Ipsus 301 BC. Ipsos es 301 antes de Cristo. Then we went into the history of World War II, Entonces después fuimos a la historia de la Segunda Guerra Mundial and we saw the invasion of Poland. y vimos la invasión de Polonia. And that gave us a little bit of additional information, Y eso nos dio un punto de información un poco a adicional. repeat and enlarge of the same battle or story.
porque es una repetición y ampliación de la misma batalla, de la misma historia. mesma história da mesma batalha. In World War II, you don't see Antigonus and Demetrius. En la Segunda Guerra Mundial no puedes ver a Antígono y a Demetrio. Why? ¿Y por qué, Brother Joachim. hermano Joaquín? Porque você não vê Antígono e Demétrio na Segunda Guerra Mundial. In World War II, Na Segunda Guerra Mundial, you don't see Antigonus and Demetrius. não vê Antígono e Demétrio. Who is taking on the three allies in World War II? ¿Quién es el que toma a los tres aliados en la Segunda Guerra Mundial? Alemania. A king and a kingdom. Un rey y un reino. Hitler. Hitler. So where is Antigonus and Demetrius in that story? Entonces, ¿dónde está Antígono y Demetrio en esa historia? Hitler y la Unión Soviética. Hitler y la Unión Soviética. Hitler is supported by the Soviet Union. Hitler está siendo apoyado por la Unión Soviética. Demetrius is supported by Pyrrhus. Demetrio está siendo apoyado por Pirro. Where is Antigonus? ¿Y dónde está Antígono? No recuerdo. No recuerdo. I'm saying he's not there. Yo diría que él no está ahí. Because this isn't a story of Antigonus and Demetrius. Porque esta historia no es la historia sobre Demetrio y Because Antígono. Hitler's already come into power. Porque ya Hitler está en el poder. We would need other layers to understand that history. Entonces necesitaríamos otros niveles para comprender eso. Chamadas para explicar essa história. But what is the repeat and the enlarge? Mas qual Pero ¿cuál es la repetición y la expansión, Sister Rosie, hermana Rosy? what can we learn from World War II that we can't from Pyrrhus? ¿Qué podemos aprender de la Segunda Guerra Mundial que no podemos aprender de Ipso? What do you learn from this first, at the beginning of World War II? ¿Qué puedes aprender en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Que eles estão lutando pelos três poderes? Que ellos están luchando por los tres. Hitler is taking on three allies. Hitler está peleando contra los tres aliados. September Septiembre 1939. de 1939. So in this story you have Demetrius and Antigonus Entonces, en esta historia de aquí tenemos a Demetrio y Antígono fighting three allies. luchando contra tres aliados. But this gives us more understanding of that battle. Pero la historia de la Segunda Guerra Mundial nos da más comprensión acerca de esa batalla. Do you understand what Hitler does in 1939? ¿Tú entiendes qué es lo que hizo Hitler en 1939? Who does he attack? ¿A quién ataca? A Polônia. Poland. And does he take it? ¿Y será que la toma? Ele pega, conquista. Ele conquista rapidamente. La conquista. Yes. So in this story you don't see that, do you? Así que en esa historia aquí tú no puedes ver esa característica. ¿O sí? So when can you see a repeat and enlarge? Así que ¿será que puedes ver una repetición y una ampliación? Sim. Sí. And now Hitler, or the king of the north, Y ahora Hitler, o el rey del norte, supported by the king of the south, apoyado por el rey del sur, takes on these three allies toma a estos tres aliados Três aliados. and he takes out Poland. E ele y conquista Polonia. If this is the 2016 election, Y si esto fuera las elecciones del 2016, 2016 Donald Trump is taking on the three branches of the US government. Donald Trump ha tomado una de las tres ramas del gobierno estadounidense. ramos do governo americano. What does he take quickly? ¿Y cuál de esas tres ramas es la que él toma rápidamente? You
You don't need to name the branch because I know it doesn't translate easily. Yo sé que no tienes que traducir exactamente el nombre de ese poder, Não precisa traduzir, ela diz porque tal vez la traducción no sea fácil. mas acho que é o mesmo. What does Trump win? Pero ¿qué es lo que ganó Trump? Ele vence as eleições? Las The elections. elecciones. As eleições. And what does that give him? Isso ¿Y eso le da qué? Dá grande poder? ¿Le da poder? Power in what branch? ¿Poder en cuál ramo? What does he become? ele se torna ¿Él se convierte en qué? Ele se torna. Ele tem poder. Eu acho que é poder executivo, se torna. El poder ejecutivo. Yes. So he takes on these three branches. Así que él toma ele vai uno de esos tres poderes, atrás desses três ramos. What he's attacking or trying to capture is the executive branch. Mas o que está pero lo que él está tratando de atacar y lo que conquista es el poder ejecutivo. na Câmara Executiva. And he takes it fairly quickly. Y lo toma bien rápido. Rapidamente. And then what does Hitler do in World War II? Y luego, ¿qué es lo que hace Hitler en la Segunda Guerra Mundial? He's taken Poland quickly, Porque él está tomando a Polonia rápidamente. Polônia, rapidamente. and now it's a long drawn out war with France and Britain. Logo Y luego sigue una guerra muy larga contra Francia y Gran Bretaña. So we can say clearly, based on prophecy, Así que podemos decir claramente, basados en profecía, baseado em profecia, that when you look at America and you see it is in trouble, que cuando miramos a los Estados Unidos y parece que están en luchas está com y that problemas, war on the Western Front is this internal fight. esa guerra en el frente occidental es ese conflicto interno que tienen los Estados Unidos hoy. essa luta interna. As Trump tries to control the whole of the government, Porque force es, everything. porque es Trump intentando conquistar lo que queda de los otros dos poderes del gobierno. Fortes, etc. You agree? ¿Concuerdas? So you can see more detail in the history of World War II. Así que puedes ver E ver mais detalhes más detalles en la Segunda Guerra Mundial. And we also considered Y también consideramos that this is the Western Front. de que este es a fronte ocidental. el frente occidental. So the Western Front begins in 2016. Así que el frente occidental comienza en 2016. This is the Western Front. Esto sería el frente occidental. When does the Eastern Front begin? Quando começa a fronte ¿Cuándo comienza el frente oriental? What would this be? ¿Qué sería eso aquí? Oh, Rafa. Raphia. Sería Rafia. R-A-F. So once Raphia comes around, Así que una vez que llegamos a Rafia, now there is war on the Eastern Front. vamos a comenzar la guerra, o comienza la guerra en el frente oriental. And what do we think the Eastern Front is going to look like, Sister Laura? ¿Y ustedes qué piensan y de qué manera piensan que va a ser la guerra en el frente oriental? Microphone. Essa guerra na fronte oriental. essa guerra da fronte oriental. Information war? Guerra Una guerra de información. Just based on this structure, how would you prove that? Basado en la estructura, ¿cómo lo pruebas? varia disso. Raphia begins war on the Eastern Front. Rafia es el comienzo de la guerra en el frente oriental. Oh, Eastern Front. Começa com guerra na fronte oriental. And what did the Eastern Front look like? ¿Y cómo luce esa batalla en el frente oriental? So this would be Trump versus Putin, Aquí sería la guerra entre Trump versus King of Putin, the North versus King of the South. el rey del norte en contra del rey del But sur. where does World War II begin? Pero ¿dónde comenzaría la Segunda Guerra como tal? And where is that Cuando on our conquistó line? Polonia. ¿Y dónde es eso en nuestra línea? So this is the invasion of Poland. Así que eso sería la invasión de Polonia. Hitler isn't fighting Stalin at Poland. 2000 Não é que Hitler está lutando contra Stalin na Polônia. So 2016 begins World War II. Así que en 2016 comienza la Segunda Guerra Mundial. What does
Western Front look like? ¿Y cómo sería entonces el frente oriental? Sorry, it's a bit low. With the West Front, it's similar to the West. Sería igual a cómo fue la guerra contra el occidente. It looks like the Western Front. Esto se parece al So how frente, Trump is fighting now, al frente occidental. Y la manera en que Trump pelea contra el occidente we hoy can understand how he's going to fight then. es entender cómo va a pelear luego en el frente oriental. There were some changes in scenery. Van a haber algunos cambios en cuanto al escenario, The method of warfare was essentially the same. pero el método de guerra es esencialmente el mismo. Yes, in the microphone. Other Matthias. Duas perguntas. Two questions. A primeira, Grã-Bretanha e França representam um poder legislativo e judicial? So is it that Great Britain and France, do they represent the... ¿Será que Francia y Gran Bretaña I would say yes. representan los otros dos poderes? Yo diría que But sí. these three allies are these three allies. Esos tres aliados son los otros tres aliados de aquí abajo. And that is what Hitler wants to take down. Y eso es lo que Hitler quería vencer. Ok. A segunda é mais uma confirmação. Para ver se entendi bem o que você está dizendo sobre frente Second, oriental. just to confirm if I understood you correctly what you were explaining here. Na Segunda Guerra, World War II, En la Segunda Guerra, Polônia foi literalmente guerra, foi, there was a literal war in Poland, mas na nossa história foi guerra de informação. but in our history it was information war. Então, a segunda parte também tem que ser guerra de informação. So the second part will also be information war. This was an invasion. aquí fue una invasión. This is an invasion. Esta es una invasión. This is the invasion of Poland. Esta es la invasión a Polonia. This is Operation Barbarossa, Y esta es la Operación Barbarossa, or invasion of the Soviet Union. la invasión de la Unión Soviética. It's interesting when you come to this history, you don't see battles. Y es interesante cuando ves esta historia aquí, no ves batallas. So a battle 2,000 years ago, even brought to this history, Así que una batalla hace más de 2000 años atrás Até trazida a essa história, es traída esta from historia. being a battle to not quite so obvious. Lo, elas move de lo que hace que esas batallas se conviertan en algo And no now tan it's an obvio. invasion that begins and goes all the way through. Entonces aquí tenemos una invasión que comienza y llega hasta el... In this history, there's battle after battle after battle. En esa historia son batallas después de batalla, después de batalla. Long ago, when there would be one battle and then you withdraw. No son como las batallas de antes, donde tendrías una batalla y luego retrocedes. era assim, entrava numa batalha e logo se retirava. Não era como há muito tempo atrás. It was not, I didn't get what was not like. So long ago, you would have a battle, Então, por muito tempo atrás, você tinha uma batalha, like Ipsus or Raphia, Tendrías batallas como Ipso o Rafia. and you would meet on a field and fight, Y ustedes se encontrarían en el campo y pelearían. and there's a victor or a loser. Y hay uno victorioso y un perdedor. Essentially, in 1 or 2 days, Y esencialmente en 1 o 2 días. 2 dias. and then you would withdraw and the fight is over. Y luego se retiraría cada quien según se acaba la batalla. But invasion doesn't give us that imagery. Pero la invasión no nos da esa imagen. Now it's just the beginning of a war, Aquí nos enseña solamente el comienzo de una and guerra. there's many battles in that history. Y en esa guerra hay muchas batallas. So it starts to change our idea of what this conflict looks like. Así que eso nos cambia la idea de cómo las batallas cambian con el tiempo. And also how much we expect to see at Raphia. Y también nos enseña que cuánto deberíamos esperar ver en Rafia. Tess, Yes. you said that 2016 Poland was invaded and Rafia would be Russia invaded? Então
Tú estás diciendo que entonces 2016 es la invasión de Polonia y que Rafia es la invasión a Rusia. Shouldn't Russia attack something else? Because at Rafia, Russia wins. No debería ser Rusia la que ataca, porque es Rusia la que gana Rafia. alguma coisa, porque em Rafia, Rússia, vence. In the history of World War II. En la historia de la Segunda Guerra So Mundial. this is a history of failure. Esta aquí es una batalla, I don't think I really understand your question. no creo que haya entendido muy bien tu pregunta. We know at Rafia, Russia is the one that wins. Nosotros sabemos que en Rafia, Rusia es la que gana. Como quem vence. But you're saying that in that case, Russia loses. Pero estás diciendo que en ese caso Rusia es la que pierde. This is a history of failure. Esta es una historia que We fue went to the fallida. counterfeit. Cuando miramos la falsificación, If you remember, we were comparing the true and the counterfeit. si recuerdan, estábamos comparando lo verdadero con lo falso. You can see 1945 Podíamos ver a 1945, lines up with Panion. que se alinea con Panion. That this is a disappointment to the papacy. Pero esto fue un chasco para el papado. Is a Panion a disappointment to the papacy? ¿Será que Panion es un Yes. ¿Será que Panion es un chasco para el papado? No. No. So when you have a history of failure such as World War II, Así que cuando tienes una historia que es fallida, como la Segunda Guerra we haven't Mundial, gone far enough in our studies to prove that. no hemos llegado lo suficiente al final de estos estudios para probarle ciertas cosas. But when it comes to a battle between the King of the North and the King of the South, Pero cuando nosotros vemos y estudiamos las batallas entre el rey del norte y el rey del sur, you switch who attacks and who wins. nosotros tenemos que cambiar o trocar quién gana y quién pierde. So here, Quién ataca y quién so pierde. here when we see Russia attacked, Así que aquí cuando vemos a Rusia, es la que ataca, you would see instead of the King of the South that it's the King of the North being attacked. veríamos que It's the King of the North being attacked. Então, em vez de ver o rei do sul, você veria entonces en vez de ver un rey del norte, sendo atacado. veríamos a un rey del norte siendo atacado en nuestra historia. That's Yeah, confusing. I remember when you. Yeah, I recall when you have the two lines and you split to 4 lines and Yes. have the success. Recuerdo bien cuando dijiste que eso es lo que Because ocurre. in 1945 the King of the North loses. Porque en 1945 el rey del norte es el que pierde, The Battle of Panion, the King of the North wins. pero en la batalla de Panion el que gana es el rey del norte. So who is under attack at Rafia? Así que ¿quién está bajo ataque en Rafia? The King of the North. El rey del norte, Brother Andres. hermano Andrés. So in Barbarossa, are you marking the like what part? Because it was like a whole year history. Is it like the whole thing or? O que você marca Cuando em Barbarossa? hablas de Barbarossa, la operación Barbarossa, marcas, es la historia de un año entero. ¿Qué parte marcas? Marking as well. As Rafia. Como siendo Rafia. I think it's difficult Eu acho que é difícil. Creo que es and it difícil shows how parables can be limited. E isso y mostra nos muestra que las parábolas pueden ser limitadas. When we try to imagine what an ancient battle looks like in our history. mas, Cuando intentamos entender cómo una batalla antigua es en nuestro tiempo. A batalha antiga, a nossa história. That's one of the reasons I like World War II. Esa es una de las razones por las cuales me gusta la Segunda Guerra Because Mundial. now we see it's an invasion. Porque ahora eso nos muestra que es una invasión, no una And batalla. it's not the major events of one day. Y que no acontece un evento gigantesco en un día. Só dia. You may see very little happen. Tal vez podamos ver muy poca cosa But pasando all ese through día. that history you're going to see battles essentially. Mas durante Pero toda essa durante toda esa historia vamos con certeza a ver que hay una batalla But you're y still una guerra marking, peleándose. like Hitler winning or Russia winning? Mas ainda assim você marca Pero aún así em marcas Hitler ganhando ou a Hitler Rússia ganhando. Who
won at that invasion? ¿Quién ganó en esa invasión? Okay, first Hitler and then Russia. Primero Hitler y después Rusia. On the day? ¿En un día? Okay, so the day. That's my question. Então essa é a minha pergunta. Bueno, esa es mi On the day pregunta. Hitler. Naquele dia, En un día. I'm not sure if you could say he won on the day. Okay. No podríamos decir que él ganó en un día. de fato pode dizer que ele venceu naquele dia. He covered a fair amount of territory, Él conquistó un cierto punto de tierra, but it would have taken a long time to actually understand how that part of battle is even going. Mas pero creo que seria levado le hubiese llevado mucho más tiempo para él entender como to understand how this type of battle was being What direction, who is coming out the victor? para entender quién era Sairia como y saldría victorioso. It's not easy to see or clear cut. No está tan claro de ver, e no es tan simple. tão nítido. Anything else? ¿Algo más? So we're looking at this history in a few different ways. Así que estamos mirando esta historia de algunas maneras diferentes y desde diferentes We've perspectivas. already started overlaying two different histories. Ya nosotros habíamos comenzado tratando de superponer dos historias. Duas histórias, uma sobre a outra. We're taking in our time the battle of the King of the North versus the King of the South. Estamos tomando en nuestro tiempo el rey del norte contra el rey del sur And over this history, y encima de esa historia Em cima dessa história, we're placing the history of Pyrrhus, nós marcamos estamos poniendo la historia de Pirro who's fighting Demetrius, que que pelea contra Demetrio, the King of the South, the King of the North. el rey del norte y el rey del sur. And then we're going to overlay also, Y luego también vamos a superponer, we're going to take Putin, voy a decir aquí Putin, sorry that's our application. If we take World War II, si tomamos la Segunda Guerra we're going Mundial, to take Stalin yo voy a tomar Stalin versus Hitler. contra Hitler. What I want us to consider, Y lo que quiero que consideremos to overlay this history, para saber superponer esa historia is Ptolemy and Seleucus, es Ptolomeo y Seleuco, because we know that they also play a part in this history. porque sabemos que ellos también tienen una batalla en esa historia. tiveram papel nessa história. And this is where we actually get the terms Raphia and Panion in the first place. Y es de ahí, de esos dos reyes, donde los términos Rafa y Panion los podemos tomar al principio. It's by understanding Ptolemy and Seleucus Fue cuando comprendimos Ptolomeo y Seleuco que comprendimos la batalla de Rafa y Panion. in Daniel chapter 11. Y en Daniel 11. Are there any questions about what we've done so far? ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? Sobre o que fizemos até aqui, Brother Joaquin. Hermano Joaquín. ¿Estaríamos alineando a Rafia con la Operación Barbarossa? so are we aligning roughly with the Operation Barbarossa? Yes. Sí. They're in an alliance from the 23rd of August. Ellos están en alianza desde el 23 de agosto. There's an invasion and they're on the same side. Hay una invasión luego. Ellos están del mismo lado. And they're on the same side all the way up to that Operation Barbarossa. Ellos están siempre del mismo lado hasta la Operación Barbarossa. That's where war begins on the eastern front. Y eso es donde la guerra comienza en el frente oriental. Na fronte oriental. So I want us to consider Western Front is largely internal. Así que yo quisiera que comprendamos que A eh, ocidental, el frente occidental grande parte por- es, Eastern Front is where we get the King of the North. Es bastante and the King of the interno. South. na fronte y en el frente oriental es donde tenemos el rey del norte y el rey del sur. Hermano Felipe. Sorry to return to this point, but I don't like the part that say why you don't have Antigonus in this World War II. eu não voltar Quisiera saber por qué es que no tenemos Antígono, não temos no lo tomamos en cuenta en esta aplicación. I think
creo que la Segunda Guerra Mundial nos quiere enseñar algo diferente. And when we started considering that history, we talked about 1933 Y cuando nosotros comenzamos a hablar de esa historia, hablamos mucho de and 1939 Hitler's rise to power, y es el levantamiento de Hitler a su that poder. it's a separate and distinct history. Pero es una historia separada y distinta. Because if we consider our lines here, Así que cuando consideramos nuestras líneas aquí, As nossas linhas aqui, in 303 BC, en el año 303, 3 a.C., neither of these men are kings. ninguno de esos dos reyes era rey os allí. homens são reis. Pyrrhus isn't in control of his kingdom in 303. Pirro no estaba en control de su reino en el Neither 303, is Demetrius. tampoco Demetrio. In this history of World War II, En esa historia de la Segunda Guerra Mundial, they're both kings. los dos son reyes. When you come down to 2014, Y cuando desciendes a 2014, one's a king and one isn't. uno es rey, el otro no. 303, there's an alliance. El 303 hay una It's alianza, open. una alianza abierta. Everyone knows about it. Todo el mundo sabía acerca de esa alianza. In this history, it's half open, half secret. En esa historia es medio abierta y medio cerrada. And in our history, it's all secret. Pero en nuestra historia es una alianza completamente secreta. So you can go through and mark differences. Así que puedes ir y marcar diferencias. And one of the differences is that Hitler is already in power here. Y una de esas diferencias es que Hitler ya estaba en el poder. You're not going to observe the change in the German government. Y no vas a poder observar los cambios en el gobierno alemán. I would suggest we would need other lines to show that. Yo diría que necesitamos otras líneas para explicar eso. But this is just showing Hitler as the king of the north already. Pero eso solamente está mostrando a Hitler como el rey del norte desde ese Which momento. we're observing Trump is already being seen as the king of the north. Por lo que podemos ver que ya a Trump desde antes de las elecciones se le empieza a considerar el rey del norte. ¿Tiene sentido? And I think that becomes an important thought Y yo creo que eso se convierte en un pensamiento when we importante understand that 2014 is Sunday law. cuando comprendemos que el 2014 es la ley dominical. And where does the Sunday law ¿Y come from? cuándo es la ley dominical o cuándo viene The king of the north. el rey del So we norte? shouldn't be looking in 2014 for a Sunday law from Obama. Así que en 2014 tendríamos que haber visto buscar un decreto dominical en 2014. We can see it from Trump. Esa ley dominical no venía de Obama, sino con Trump sí. Different study. Pero eso es algo diferente. Brother Daniel. How can we see a Sunday law with Obama if he's left wing? If he's left She wing. didn't say that. ¿Cómo podemos ver una ley dominical con Obama si él era demócrata? Era de la izquierda. People want to say because he taxes people. Algunas personas lo quieren ver porque él pone impuestos sobre las personas. I don't see that. You can see a Sunday law from him. Y yo no puedo decir eso. No hay una manera de ver una ley dominical con él. I don't think you can see a Sunday law from Obama. No creo que podamos ver ningún tipo de ley dominical con Obama. Apostate Protestantism is not speaking through Obama. El protestantismo apóstata no habla mediante Obama. They're doing everything they can to have him removed. Ellos hicieron todo lo posible para removerlo. So you're not going to see a church-state relationship. Por eso que con él no vas a encontrar una relación de iglesia y Estado. It's the opposite. They're trying to kill him Porque ellos son opuestos y lo están tratando de eliminar symbolically. simbólicamente. Who wants to kill what? Quem quer The matar? Protestants Não entendi. and Obama. Apostate Protestantism. El protestantismo apóstata. Wants to kill what? Obama. They want to destroy Obama Ah, okay. Ellos querían destruir a Obama Okay. because he doesn't speak for them. porque él no habla para ellos. And they want a president who does. Y ellos quieren un presidente que lo haga. So he's not going to go into a church-state relationship. Así que él no va a entrar en una relación de iglesia y Estado. Any other thoughts? Brother? ¿Algún otro pensamiento, Daniel? So how
we see a Sunday law in 2014? Entonces, ¿cómo vemos la ley dominical en 2014? I know the structure, I know how to prove it, but By comparing and contrasting. Al comparar y contrastar. eu falei, just a second, eu go em português. Eu falei, como que a gente pode provar 2014 da Decada Dominical? Eu falei, eu sei provar pela estrutura, mas com essa lógica fica difícil. With this logic, it's hard. If we say has to be a right wing. Se dizemos que tem que ser alguém da direita, isso que não é If we compare and contrast, it's easy to see Cuando comparamos y contrastamos es fácil de ver. fácil de se ver. where the Sunday law has to come from. ¿De dónde es que la ley dominical tiene que venir? Vir esse decreto. I agree. Concordo. Lo creo. No, that's the why it's hard to see. Y eso es lo que encuentro difícil de ver. Because it's Obama, how he would pass a Sunday law. Because Porque we era know Obama has el que to estaba en be el the poder. right wing. ¿Cómo él pasaría la ley dominical? Como vamos passaria um decreto dominical, sabendo que tem que ser da direita. As also it had to be from Reagan in 1989. Como também Así como también tenía que ser con Reagan en 1989, Republican. republicano. George Bush at 9/11. George Bush en el 11 de septiembre, en el 11 de The septiembre, witness of 2 or 3. uma testemunha de dois. y con testimonio 2 y 3. I agree, I don't know if you got my question. Concordo, mas não sei. No sé si entendiste mi I don't think pregunta. I've identified that it's a question. I think you're making a statement. Não acho Just que fine. você está perguntando. No siento que estás haciendo preguntas, creo que estás... So we know Declarando has cosas. to come from right wing. Nosotros sabemos que la ley dominical tiene que venir de la derecha. So why do we mark a Sunday law in 2014 if there was no Entonces, ¿por qué marcamos una ley dominical en 2014 si no había un presidente de la derecha? There's no right wing. ¿No hay derecha? The right wing is very active in 2014. La derecha está muy activa en 2014. They're working hard, but they're in secret. Ellos están trabajando duro, solo que en secreto. Arduamente, mas secreto. not the president? Pero no el Not the presidente. president. No, no el presidente. Internal and external. Compare and contrast. Pero interno y externo. Compara y contrasta. But that's a different study. Pero ese es otro estudio. Diferente. I'm going to leave you till lunch. Y vamos a dejar eso para cuando estemos en el almuerzo. Yes. La batalla de Asculum, por lo que tengo anotado, duró 2 días. So what I've written down about the Battle of Asculum is that it took 2 days. A batalha de Asculum durou 2 dias, pelo que eu tenho escrito aqui. Operación Barbarossa duró meses. A operação Barbarossa durou meses. Operation Barbarossa took months. Rafia. How Se long? habla de un ataque de un día o que comienza en un día y dura más tiempo. Is it a day or did it begins on one day and takes longer? I have no idea. Eu não sei. No I tengo don't idea. think you need to. I don't think I'm meant to. E No tengo idea de cuánto dure y no creo que necesitamos saberlo deveríamos. o si Know deberíamos. enough to know this is November 9. Sabemos suficiente de que eso es el 9 de noviembre. O 9 de novembro. We know enough to know that this is our close of probation. Y sabemos suficiente de que eso es el cierre de nuestra gracia. Da porta da graça para nós. If this is our close of probation, Y si este es el cierre de la gracia para nosotros, we know enough that we've got a history of making mistakes. sabemos suficiente porque tenemos una historia Temos a história donde hemos cometido errores de cometer erros. And I'm not really concerned about this history. y no estoy muy preocupada acerca de la historia que viene después. If we sort out what has gone wrong in our past history, Si nosotros resolvemos qué es lo que salió mal en nuestra historia pasada, Na nossa história passada. then we get into the dispensation when we are supposed to know. entonces podemos entrar en la historia Lá donde ya se supone que sepamos. onde nós deveríamos entrar. And God will tell us how long this history is. Y Dios nos va a decir luego cuánto es que esa historia va a durar. But we didn't know back here Pero no sabíamos aquí when Raphia was. cuándo iba a ser Rafia. We didn't know how long Ipsus would go for. Tampoco sabíamos cuánto tiempo iba a durar Ipsos. We have to wait till we're in that history. Tenemos que esperar hasta que entremos en esa historia. E nós estamos naquela história. But if I'm worried about my close of probation, Pero si yo estoy preocupada acerca del cierre de mi gracia, Porta da graça para mim,
Personally, I'm not too worried about when my second advent is. Personalmente no estoy muy preocupada de cuándo es la segunda venida, mi segunda venida. Quando será o segundo advento? Particularly if I know I've made serious mistakes with Sunday law. Particularmente si yo sé que he cometido errores serios con respecto a lo que es la ley dominical del 2014, And that's why I'm labouring this history. y por eso es que estoy elaborando la historia aquí. Short answer, I don't think we're going to know how long Raphia is. De manera corta, no sé cuánto tiempo va a durar Rafia, Quanto tempo vai durar? But by understanding the two fronts, pero al comprender el frente I would occidental y suggest that we oriental, can see that there is battle after battle after battle. yo voy a sugerir de que se refiere a batalla tras batalla tras batalla tras batalla, Not just one point in time. no solamente un punto solo en la historia. ¿Está bien? Anything else? ¿Algo más? Alguém? We only have a few minutes left, Solamente nos quedan unos pocos minutos, so we'll just begin this project. así que vamos a solamente comenzar este I proyecto. want us to consider the history of Ptolemy and Seleucus. Quiero que consideremos la historia de Ptolomeo y Seleuco. And that history we find in Daniel chapter 11. Y esa historia la encontramos en Daniel 11. This is where we get the battles of Panium and Raphia. Y es de ahí donde nosotros tomamos las batallas de Rafia y Panion. We're not going to go into a great deal of detail. No vamos a entrar en gran cantidad de detalles con respecto a Just Daniel want 11, us to get to making one point. pero solamente quisiera que sí llegásemos y hacer un punto. So we will work backwards. Así que vamos a trabajar con esto hacia atrás de manera regresiva, Reading verses 13 to 15. leyendo los versos del 13 al 15. Daniel 11, 13 al 15. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrán pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pois não haverá força que possa substituir. Sister Jessica, Hermana Jessica, just in a few words, what is happening in these verses? en algunas pocas palabras, ¿qué está pasando en esta historia? Deixa desse lado o microfone. Uma guerra contra entre o rei do norte e o rei do sul. Es una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Muitos irão contra o rei do sul Muchos vendrán contra el rey del sur, e o rei do sul não irá subsistir. y el rey del sur no podrá sostenerse. So the king of the south is defeated. Así que el rey del sur es derrotado aquí. Sim. King of the north comes against the king of the south, and the king of the south is defeated. Entonces el rey del norte viene contra el rey del sur y el rey del sur es derrotado. What do you think? What battle do you think these verses are discussing? ¿Qué batalla crees tú que esos versos están discutiendo? Continua esses versículos, o que você acha? When do you see the king of the south defeated? Cuando tú ves al rey del sur derrotado, Na nossa época seria 1989.
en nuestra época sería 1989. So these verses, Así, estos versos aquí, from around verse 4 and 5 to verse 15, del verso 4, 5 hasta el 15, you have about 10 verses. tenemos como 10 And they're versículos. providing much more detail than we originally had on the King of the North and the King of the South. Y esos versos añaden mucho más detalles con respecto a cosas que no sabíamos respecto al rey del norte y rey del sur. This is what was uncovered in 2016. Y esto fue lo que se descubrió en 2016. So when these verses 13 to 15 are talking about the King of the South being defeated, Así cuando estos versos aquí del 13 al 15 están hablando del rey del sur siendo vencido, after 1989, es después de 1989. Panion. Entonces This es is Panion. the literal battle of Panion. Pero aquí esa es la batalla literal de Panion. It's why we write Panion on our reform line. Y es la razón por la cual colocamos Panion en nuestras líneas de reforma. And you can see that battle in the verses. Y podemos ver esa batalla en esos This is versos. Seleucus versus Ptolemy. Esto es Seleuco versus Ptolomeo. Not so literally because this is their descendants, No literalmente el primero, porque esos son los descendientes de ellos. but we'll refer to them as Seleucus and Ptolemy. Pero nos referiremos a ellos como Seleuco y Ptolomeo. It's 200 BC Sería en el año 200 antes de Cristo. and it's Panion. Y es Panion. Is that okay? ¿Está bien? So then if you were to read in verse 11, Entonces, si pudieses leer en el versículo 11, it says that the king of the north is returning dice de que el rey del norte vuelve and is bringing a bigger army than he had before. y que trae un ejército más grande que el que tenía antes. So what do you know has happened before? Así que, ¿qué es lo que tú sabes que pasó antes? So they've fought before O sea, que ellos ya habían peleado, because this is a bigger army than what he has fought with previously. porque es un ejército más grande de lo que había traído antes. You find that battle in verses 11 and 12. Y esa batalla la encontramos en los versos 11 y 12. Just to speak about Panion, Solamente para referirnos un poco acerca de I want to Panion. make a couple of points as we go through this. Quisiera hacer unos cuantos puntos al pasar por esto. Not details that we need to memorize, but just to look at how we're studying. No detalles que necesitamos memorizar, pero para mostrar cómo In funciona. 200 BC, the king of the north is Antiochus. En el año 200 a.C., el rey del norte es Antíoco, The third, el tercero, the king of the south y el rey del sur is Ptolemy Epiphanes. es Ptolomeo, The fifth Epiphanes. el quinto Epífanes. Ptolemy Epiphanes is about 10 years old. Este rey Ptolomeo V Epífanes tiene como 10 años de edad. So he's not 5 años de fighting edad. in this battle. Así que él no está It's luchando a esa general batalla, of the king of the south, is Scopus. pero es su general, Escopa, Scopus of Aetolia. Escopa de Aretolia. Those are the two generals or leaders fighting. Entonces, esos son los dos generales o líderes que luchan. On the part of the king of the north, it's the king Antiochus III. Así que, de parte del norte, es Antíoco, tercero, el But the que king pelea, of the south is young and weak, pero el rey del sur es joven y muy and débil, it's his general Scopus that fights. y es su general, Escopos de Aetolia, el que pelea. The Ptolemaic kingdom never fully recovered from Panion. Por lo que el imperio ptolomaico nunca se recuperó de la We're out batalla de of time Panion. today, Pero se nos acabó el tiempo hoy so tomorrow we want to pick up here. y mañana vamos a intentar We're going to look at Raphia,
retomarlo desde aquí y and look at these battles between Seleucus and Ptolemy estudiar estas batallas, las de Rafia y entre Seleuco y Ptolomeo, and make more applications for our history. y hacer más aplicaciones para nuestra historia. Are there any final questions or thoughts? ¿Será que hay un pensamiento, idea final, pregunta? If you would kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo para orar.